No sé en qué momento exactamente se me fue la mano, pero recuerdo perfectamente la sensación de su boca contra la mía en el reservado de aquel restaurante. Sergio, el compañero nuevo de mi empresa, ni siquiera me dio tiempo a pensar en Álvaro, mi marido, que esa noche estaba en casa con nuestros hijos, preparando la cena como siempre. Yo había salido con la excusa de una reunión de trabajo. En teoría, íbamos a revisar unos presupuestos urgentes. En la práctica, acabamos encerrados en un rincón oscuro, con las luces tenues y las copas medio vacías. Todo fue rápido. Sucio. Ni siquiera me quité el anillo. Cuando salí tambaleándome del local, con la ropa medio desordenada y el corazón desbocado, supe que había cruzado una línea de la que no podría volver. Y lo peor es que, apenas 48 horas después, Álvaro empezó a sospechar. No porque viera mi móvil, no porque leyera mensajes. Fue algo mucho más humillante. Y mucho más público. Todo se desató en la fiesta de cumpleaños de su hermano pequeño, en casa de sus padres, un sábado por la tarde, con toda la familia reunida. La tarde del cumpleaños de su hermano empezó normal, como siempre. Álvaro saludando a sus padres con 2 besos, su hermana cargando bandejas de croquetas y tortilla, los sobrinos corriendo por el salón, y yo sonriendo como si no llevara encima el peso de la culpa. Me puse a ayudar en la cocina, cortando pan y abriendo bolsas de patatas fritas, mientras por dentro solo quería salir corriendo. Cada vez que Álvaro me miraba con esa tranquilidad suya, se me encogía un poco más el estómago. Pensaba que todo podía seguir igual si actuaba con normalidad, pero la realidad no tarda en cobrarse sus deudas. La casa estaba llena, hacía calor y el ambiente era ruidoso, con música de fondo y los adultos conversando en grupos. Sergio, el hombre con el que había cometido la estupidez, no estaba invitado, pero eso no importaba. Álvaro no necesitaba verlo para empezar a unir piezas. Todo ocurrió cuando, después de comer, Álvaro me pidió que buscara una botella de vino en el coche. Las llaves están en la entrada, en mi chaqueta, me dijo, mientras seguía charlando con su cuñado. Crucé el pasillo, abrí el bolsillo, y ahí, pegadas a las llaves, vi unas fotografías dobladas en 4. No eran nuestras, no eran antiguas. Eran impresiones a color de las cámaras de seguridad del restaurante donde había pasado aquella noche con Sergio. En las imágenes, muy claras, se veía mi mano sobre su pierna, su boca sobre mi cuello, mi anillo brillando mientras cometía la mayor estupidez de mi vida. Me quedé parada, el corazón latiendo a un ritmo que dolía. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirando esas fotos como si fueran dinamita a punto de estallar. Entonces escuché la voz de Álvaro desde el salón, alta, firme, rompiendo todo. Marta, ¿te cuesta mucho encontrar la botella o necesitas ayuda para decidirte entre el vino y tu nuevo novio? La sala entera enmudeció. La madre de Álvaro, que estaba sirviendo café, dejó caer la taza en el plato con un golpe seco. Los niños se quedaron quietos, mirando sin entender. Me giré, temblando, con las fotos aún en la mano. Él estaba ahí, a 3 metros, con los brazos cruzados y una expresión que nunca le había visto. No era tristeza. No era rabia. Era algo peor, una especie de desprecio frío, como si yo fuera simplemente un problema que había que sacar de su vida. Caminó hacia mí despacio, sin apartar la mirada, y cuando estuvo a mi lado, me arrebató las fotos de la mano. ¿Te suena este sitio?, preguntó, levantando una de las imágenes para que todos pudieran verla. Algunos familiares apartaron la vista de inmediato, otros se quedaron mirando como si necesitaran confirmar que lo que veían era real. Quise decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Sentía que todo mi cuerpo me pesaba el doble. Álvaro no esperó. Por si a alguien le interesa, esta es Marta, mi esposa, la madre de mis hijos, en una reunión muy productiva de trabajo. Su voz no subió el tono, no gritó,
Y eso hizo que todo fuera aún más insoportable. La madre de Álvaro se acercó con los ojos brillando de vergüenza, me agarró del brazo y me susurró que sería mejor que me fuera. Pero Álvaro la detuvo levantando una mano. No, mamá. Que se quede. Al menos que escuche hasta el final. Se giró hacia mí. ¿Vas a decir algo? ¿Vas a contarnos todos los detalles o prefieres que invite a Sergio también y le demos la bienvenida como nuevo miembro de la familia? Sentí la primera lágrima deslizarse por mi mejilla, pero la ignoré. No iba a llorar allí, no iba a darle ese espectáculo. Alcé la cabeza intentando encontrar un resquicio de dignidad donde ya no quedaba nada. Álvaro, yo. Las palabras me salieron rotas, inútiles. Él bufó, apartándose como si le diera asco estar cerca. No quiero escucharlo. No quiero tus excusas, no quiero tus explicaciones, dijo. Te acostaste con otro tío mientras yo cuidaba de nuestros hijos. Mientras yo trabajaba horas extra para pagar las vacaciones que tú decías que necesitabas porque estabas estresada. No hay nada que puedas decir que arregle esto. La hermana de Álvaro intentó intervenir, pero él levantó la mano de nuevo. Déjalo, Laura. Que termine lo que empezó. Me quedé quieta, con la cara ardiendo, mientras todos los invitados fingían mirar a otra parte pero no se movían. Entonces Álvaro volvió a hablar, ya sin fuerza, como si se hubiera cansado de pelear. Cuando termine la fiesta, recoge tus cosas. No quiero verte en casa esta noche. Ni mañana. Ni nunca. Se dio la vuelta y regresó al salón como si nada hubiera pasado. La música volvió a sonar, la conversación se reanudó en murmullos incómodos. Me quedé unos minutos más, como una estatua, antes de girarme y salir a la calle. Cada paso que daba sentía que dejaba un trozo de mi vida atrás, y merecidamente. Álvaro llegó a casa mucho más tarde que yo esa noche. Yo llevaba horas sentada en el sofá del salón, con una maleta a medio hacer en el pasillo, esperando algún tipo de reacción, alguna oportunidad de explicarle lo que había pasado, aunque sabía que nada de lo que dijera podría justificar lo que había hecho. Cuando escuché la llave girar en la cerradura, me levanté de golpe, con el corazón desbocado, dispuesta a enfrentar todo lo que viniera. Entró sin mirarme, dejó las llaves sobre la cómoda y se dirigió directamente a la cocina, como si yo fuera parte del mobiliario, algo que ya no merecía ni siquiera su desprecio. Álvaro, por favor, tenemos que hablar, dije, la voz apenas un susurro. Él abrió la nevera, sacó una cerveza, la destapó y bebió sin mirarme. Durante unos segundos pensé que me ignoraría, que simplemente subiría las escaleras y me dejaría allí sola, pero entonces, sin apartar la vista de la botella, dijo en voz baja, casi con desgana, habla, Marta. Dime lo que quieras. Estoy deseando escuchar cómo vas a explicar que te tiraste a otro. Me dolió que lo dijera así, tan crudo, pero me obligué a seguir adelante. No fue planeado, Álvaro. Fue un error. Estaba confundida, me sentía sola, tú y yo ya no éramos los mismos. Empecé a balbucear, a buscar excusas que sonaban vacías incluso en mis propios oídos. Álvaro soltó una carcajada breve, sin humor, y me miró por primera vez esa noche. Sus ojos, que durante tantos años me habían mirado con amor, ahora solo reflejaban cansancio y asco. ¿Confundida? Sola, repitió, alzando la voz por primera vez. ¿Y tu solución fue abrirte de piernas en el primer bar que encontraste? ¿Esa fue tu terapia para la soledad? Dio un paso hacia mí, acercándose tanto que pude sentir el calor de su rabia. Yo también me sentí solo, Marta. También sentí que nuestra vida se había vuelto rutinaria, pero ¿sabes lo que no hice? No traicioné a mi familia. No convertí mi matrimonio en una puta broma. Me llevé las manos a la cara, avergonzada, intentando contener las lágrimas, pero él no mostró piedad.
¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? ¿Fue solo esa noche o llevaba meses haciéndote la mártir mientras te revolcabas con otro? Me obligué a levantar la cabeza y mirarlo a los ojos, sabiendo que ya no tenía sentido mentir. Fue solo una vez, dije, casi sin voz. Álvaro asintió lentamente, como si ya lo hubiera supuesto, pero no parecía que eso lo aliviara en absoluto. Una vez, repitió, con una sonrisa amarga. ¡Qué suerte tengo! Solo una vez. Debería sentirme aliviado, ¿no? Debería darte las gracias por no convertirlo en una relación seria. Se apartó de mí, caminando por la sala como un león enjaulado. ¿Sabes lo que más me jode? Que si no fuera por esas fotos, habría seguido viniendo a casa, acostándote a mi lado, dejándome besar a una mujer que ya no era mía. Se detuvo y me miró de nuevo. ¿Lo habrías confesado alguna vez, Marta? ¿O habrías dejado que me enterara cuando ya fuera imposible ocultarlo más? No supe qué responder. En el fondo sabía que no iba a decirle nada. Había pensado enterrarlo, hacer como si no hubiera pasado, seguir adelante como si mi traición no existiera. Y Álvaro lo sabía, lo veía en mi silencio. Eres una cobarde, dijo, con voz dura. Ni siquiera tienes los ovarios de enfrentarlo de verdad. Todo esto, no sé si es peor la traición o verte ahora, tan patética, buscando excusas que ni tú te crees. Intenté acercarme, tocarle el brazo, buscar algún tipo de contacto, pero me apartó como si hubiera intentado morderle. No me toques, dijo entre dientes. No vuelvas a ponerme una mano encima. Me quedé allí, inmóvil, mientras él terminaba su cerveza y lanzaba la botella vacía al cubo de basura con un golpe seco. Mañana vas a buscarte un sitio donde quedarte, dijo. Esta casa no es tuya ya. Y no pienses que voy a dejar que los niños se queden contigo si algún día quieres verlos. No pienso permitir que crezcan admirando a una mujer que se arrastró por un polvo barato. Cada palabra era una cuchillada, pero no me atreví a protestar. Sabía que cualquier defensa que intentara sería inútil. Él había decidido, y con razón. Yo había roto algo que no se podía reparar, había pisoteado años de confianza por un momento de egoísmo estúpido. Álvaro caminó hacia las escaleras, y antes de subir, se giró para lanzarme una última mirada. Te creía mejor que esto, dijo simplemente, y desapareció de mi vista, dejándome sola en el salón vacío, con la maleta medio hecha y el sonido de mi propia respiración entrecortada como único testigo de mi derrota. La mañana siguiente fue aún peor de lo que había imaginado. Me desperté en el sofá con el cuello torcido y la cabeza aturdida, como si me hubiera pasado un tren por encima. La maleta seguía allí, abierta, con algunas prendas desordenadas como una advertencia muda de lo que tenía que hacer. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio tranquilo de una mañana normal, era algo denso, pesado, como si cada objeto del salón me recordara que ya no pertenecía allí. Subí las escaleras despacio, rezando para encontrar a Álvaro en la cocina o en alguna habitación para poder intentar hablar de nuevo, pero su ausencia fue la respuesta más clara que podía recibir. Solo encontré una hoja blanca doblada sobre la mesa de la entrada, y aunque temblaba al tocarla, la abrí. Era una lista. Ni siquiera una nota, una simple lista titulada Tareas para Marta. En ella, detallaba con precisión qué cosas debía recoger: toda tu ropa, tus libros, tu ordenador, las fotos donde sales tú sola, tus objetos personales del baño, la llave del coche que está a tu nombre. Y al final, como si fuera un añadido sin importancia, estaba la dirección de un pequeño trastero en las afueras de Salamanca donde, según explicaba, había dejado ya mis cosas principales. No había despedida, ni insultos, ni una última súplica. Solo una orden fría que dejaba claro que mi presencia en su vida había terminado. Me apoyé contra la pared un segundo, sintiendo como el estómago se me retorcía, pero no lloré. No podía seguir llorando como una cría.
Me obligué a bajar de nuevo, a recoger lo que me había ordenado, sintiéndome como una intrusa en la que había sido mi casa. Estaba cerrando la última cremallera de la maleta cuando sonó el timbre. Abrí con la esperanza absurda de que fuera Álvaro, pero no. Era un mensajero, un chico joven con uniforme de empresa de paquetería. «¿Marta López?», preguntó, y cuando asentí, me entregó un sobre acolchado y se fue sin más. Cerré la puerta y me senté en el sofá, sin saber si abrirlo o tirarlo directamente a la basura. Al final lo abrí, sabiendo en el fondo que era inútil resistirse. Dentro había una memoria USB con una nota breve: «Disfruta del espectáculo». Durante unos minutos me quedé mirando ese pequeño dispositivo como si pudiera cambiar de opinión, pero sabía que no podía permitirme ignorarlo. Encendí mi portátil y conecté la memoria. El archivo se abrió automáticamente, un video. Reconocí la imagen al instante. Era la grabación de las cámaras de seguridad del restaurante, la misma noche en que cometí la estupidez, pero editada de una manera que me revolvió el estómago. Cada escena en la que yo aparecía besando a Sergio, riendo como una idiota, dejando que me acariciara, estaba intercalada con imágenes de mi boda con Álvaro, de nuestros hijos pequeños jugando en el parque, de nosotros dos en viajes familiares, abrazados. No había música, solo el sonido ambiente de cada grabación, lo que hacía todo aún más insoportable. La edición era perfecta, brutal. No era solo una recopilación de momentos, era un juicio sin necesidad de palabras. Al final del video, aparecía una imagen de Álvaro mirando directamente a la cámara, grabado evidentemente en nuestra casa, en nuestro salón, el mismo donde estaba sentada en ese momento. «Gracias por estos años, Marta», decía con una voz tranquila, sin rastro de odio ni sarcasmo. «Gracias por enseñarme que incluso el amor más grande puede convertirse en la mayor de las decepciones». Cerré el ordenador de golpe, incapaz de seguir viéndolo. La humillación era total, completa. No solo había destruido nuestro matrimonio, Álvaro había encontrado una forma de hacerme vivir mi traición una y otra vez, de grabarlo en mi memoria como una cicatriz permanente. No tardé mucho en descubrir que el video no era solo para mí. Esa tarde, mientras buscaba desesperadamente un sitio donde quedarme, empezaron a llegarme mensajes. Una compañera de trabajo, una vecina, incluso una amiga de la universidad, todas diciendo lo mismo: «Lo siento mucho, no sabía nada, qué horror, Marta». Álvaro había enviado el video a todos nuestros conocidos, a su familia, a mis amigas, incluso a mi jefe. No acompañó el envío de ninguna explicación, no pidió que me juzgaran, simplemente dejó que cada uno sacara sus propias conclusiones. Y todos, sin excepción, lo hicieron. Perdí en cuestión de horas no solo a mi marido, a mi hogar, sino también a mi círculo social, a mi reputación, a mi vida como la conocía. Intenté llamarlo, mandarle mensajes, pero no recibí respuesta. La última comunicación que tuve de él fue a través de su abogado, quien me envió los papeles de la separación junto con un listado detallado de las condiciones que exigía: sin pensión, custodia completa de los niños para él, renuncia de cualquier derecho sobre la casa. No había negociación, no había discusión. Era aceptar o pelear una batalla que ya había perdido antes de empezar. Álvaro no me gritó, no me insultó, no buscó un enfrentamiento físico. Su venganza fue algo peor: me borró de su vida de una forma meticulosa, metódica, cruelmente silenciosa, dejando que el peso de mis propios actos fuera el que me aplastara. La semana siguiente a la humillación pública fue un infierno silencioso. Había conseguido alquilar una habitación en un piso compartido a las afueras, un lugar frío y triste donde cada noche me preguntaba cómo había llegado tan bajo. Mis hijos no me contestaban los mensajes ni las llamadas. Mi madre, después de ver el video, me dijo que necesitaba tiempo para procesarlo y que era mejor no vernos de momento. Cada intento de reconstruir algo, cualquier cosa, terminaba en un portazo o en un silencio hiriente.
Y entonces, cuando ya había asumido que Álvaro no pensaba volver a hablar conmigo jamás, recibí su mensaje: mañana, a las 6. Cafetería El Rincón, si quieres hablar. Llegué antes que él, sentándome en la esquina más apartada. No sabía qué esperar. No sabía si quería gritarme, decirme que me odiaba o simplemente confirmar en persona que para él ya estaba muerta. Cuando entró, vestido de manera informal pero impecable, me sentí aún más pequeña. Se acercó a la mesa sin sonreír, sin un saludo, se sentó frente a mí como si fuéramos dos desconocidos que habían quedado para resolver un trámite. No quiero perder el tiempo, dijo, mirando su café en vez de a mí. Solo he venido porque, a pesar de todo, creo que merecemos cerrar esto de una vez, de forma civilizada. Asentí, aunque no sabía qué decir. Quise agradecerle el gesto, pero algo en su expresión me hizo entender que no buscaba gratitud ni comprensión. Solo quería terminar el trabajo que había empezado. Álvaro entrelazó las manos sobre la mesa y por fin levantó la mirada. Marta, yo no estoy aquí para discutir quién tiene más culpa o quién fue peor. No me interesa tu arrepentimiento ni tus explicaciones. Solo quiero que entiendas algo: nuestra relación terminó el día que decidiste que era buena idea mentirme, engañarme y traicionar todo lo que habíamos construido. No hay vuelta atrás. No quiero venganza, ya hice lo que sentí que debía hacer. Ahora quiero cerrar esto sin más dramas. Su tono era tan controlado que dolía más que si hubiera gritado. No había rabia en sus palabras, solo una frialdad absoluta, como si hubiera cerrado emocionalmente cualquier conexión que alguna vez tuvo conmigo. Apreté las manos sobre mis piernas, buscando el valor para hablar. Álvaro, sé que no tengo derecho a pedir nada, empecé, tragándome las lágrimas que amenazaban con salir, pero necesito que sepas que me arrepiento de verdad. No fue solo sexo, fue una estupidez, una forma horrible de intentar sentirme viva otra vez, y no tiene excusa. No voy a pedirte que me perdones, sé que no lo merezco, pero quiero que sepas que lamento todo lo que te he hecho. Álvaro me escuchó sin pestañear, sin moverse, como si mis palabras fueran un ruido de fondo. Esperó unos segundos después de que terminara de hablar antes de responder. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Marta?, preguntó. Que no me duele que me hayas engañado. Eso es repugnante, claro, pero lo que me jodió de verdad fue darme cuenta de que no eras la persona que yo pensaba. Pensaba que éramos un equipo, que podíamos superar cualquier cosa, que tú y yo éramos diferentes. Y me equivoqué. No fue una mala noche, no fue un error puntual. Fue una elección consciente, egoísta, que destrozó no solo a nosotros, sino a nuestra familia. Se detuvo un segundo, respirando hondo, como si intentara controlar algo dentro de sí mismo. Luego continuó. No me interesa tu arrepentimiento, Marta. No lo necesito. No va a cambiar nada. Lo único que quiero es seguir adelante con mi vida, cuidar de nuestros hijos y reconstruir todo lo que tú tiraste a la basura. Tú haz lo mismo. Vive como puedas. Rehaz tu vida si quieres. Pero lejos de mí y de ellos. Su dureza era insoportable, pero no podía culparlo. Había perdido todo derecho a pedir compasión. Intenté un último esfuerzo, una última súplica, aunque sabía que era inútil. ¿Puedo ver a los niños? ¿Alguna vez podré arreglar algo con ellos?, pregunté, con la voz temblando. Álvaro me miró largo rato antes de responder. Eso no depende de mí, dijo al final. Cuando ellos estén listos, si es que alguna vez lo están, decidirán si quieren verte. No voy a obligarlos a nada. Yo tampoco voy a ponerte trabas. Pero no esperes que sea pronto. No después de todo esto. Asentí, mordiéndome el labio para no soltar un sollozo. La gente en la cafetería seguía con su vida, charlando, riendo,
como si en esa mesa no se estuviera firmando la sentencia de muerte de una historia de amor. Álvaro se levantó, dejó un billete sobre la mesa para pagar ambos cafés, y me miró por última vez. Cuídate, Marta, dijo simplemente, y se marchó sin mirar atrás, sin ninguna prisa, como quien cierra una puerta que nunca volverá a abrirse. Me quedé sentada un rato, mirando su taza vacía, sabiendo que no había nada más que pudiera decir ni hacer. Todo había terminado. Álvaro había sido claro, firme, y había hecho exactamente lo que debía hacer, dejarme atrás. Los días siguientes pasaron lentos, todos iguales, con esa sensación de estar viviendo dentro de una película sin sonido. Me levantaba temprano porque no podía dormir más de 3 o 4 horas seguidas. Me obligaba a salir a caminar para no enloquecer encerrada en esa habitación barata que apestaba a humedad, y pasaba el resto del tiempo mirando el móvil, esperando un mensaje que no llegaba, un correo que no aparecía, una llamada que sabía que no vendría. No me molesté en buscar otro trabajo todavía, ni en arreglar papeles, ni en hablar con nadie. No tenía energía para nada. Lo único que hacía era pensar una y otra vez en cómo había tirado mi vida a la basura por una necesidad absurda de sentir algo diferente, algo que nunca supe definir y que ahora sé que ni siquiera valía la pena. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por las calles vacías de un polígono industrial, me di cuenta de que seguía esperando algo. Seguía esperando que Álvaro me perdonara, que mis hijos me buscaran, que alguien me dijera que no todo estaba perdido. Me senté en un bordillo y me quedé mirando los coches pasar, uno tras otro, sin pensar realmente en nada. Fue entonces cuando entendí que nadie iba a venir a rescatarme, que nadie iba a decirme que todo podía volver a ser como antes. Álvaro había sido claro. Mis hijos tenían derecho a estar enfadados, a no querer saber de mí. Mis amigos, mis padres, todos ellos habían tomado su propia decisión, y yo no podía obligarlos a cambiarla. No era culpa de ellos. Era mía, únicamente mía. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a ver a alguien conocido. Fue mi madre la que me escribió primero, pidiéndome que tomáramos un café. Acepté, aunque tenía miedo de enfrentarme a su decepción. Nos encontramos en una cafetería pequeña del centro, lejos de donde solíamos ir antes. Mi madre estaba más delgada, más seria, pero no había odio en su mirada. Solo tristeza. Nos sentamos frente a frente y durante unos minutos ninguno dijo nada. Marta, he hablado con Álvaro, dijo finalmente. Me pidió que no te juzgara, que hiciera lo que sintiera correcto. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta que me impedía hablar. Te quiero, hija, continuó. Siempre te voy a querer. Pero necesito tiempo. Todos necesitamos tiempo. No supe qué responder. Me limité a coger su mano sobre la mesa y ella no la apartó, aunque tampoco la apretó. Era un gesto mínimo, frágil, pero suficiente para no sentirme totalmente sola en ese momento. Después de aquel encuentro entendí que no podía seguir viviendo como una sombra. Empecé a buscar trabajo en serio, aceptando lo primero que salió, un puesto en una tienda de ropa, cobrando menos de la mitad de lo que ganaba en mi antiguo empleo. No me importaba. Necesitaba ocupar mi cabeza, tener una rutina que me permitiera dejar de pensar en lo que había perdido. Me mudé a un pequeño estudio en un barrio barato, donde nadie me conocía ni me preguntaba nada. Cada pequeño paso era un recordatorio de la vida que había dejado escapar, pero también era una forma de empezar de cero, aunque fuera desde lo más bajo. No volví a saber nada de Álvaro más allá de algún correo formal sobre la separación legal o sobre asuntos escolares de los niños. No hubo mensajes personales, no hubo encuentros casuales. Era como si realmente hubiera desaparecido de su mundo, como si hubiera borrado cada recuerdo de mí con la misma precisión con la que había preparado su venganza. Al principio dolía como pocas cosas me han dolido en la vida, pero con el tiempo empecé a aceptar que era lo justo.
No puedes destrozar algo y esperar que te dejen quedarte a ver cómo lo reconstruyen. Algunos días aún me despierto con la esperanza absurda de encontrar un mensaje en el móvil, una llamada perdida, algo que indique que todavía queda una posibilidad, pero la mayoría de las veces logro acallar esos pensamientos antes de que tomen fuerza. Entendí que no se trata de ser perdonada o de recuperar lo perdido. Se trata de aprender a vivir con el daño que causaste, de aceptar que algunas heridas no se cierran nunca y que algunas decisiones no tienen reparación. Si algo aprendí de todo esto es que la soledad no se cura buscando atención en el lugar equivocado. La soledad se enfrenta de frente, se asume y se trabaja desde dentro. Lo que hice fue cobarde, fue egoísta y fue cruel, y no hay disculpa que cambie eso. Mi vida ahora es más pequeña, más silenciosa, pero al menos es una vida donde no me escondo, donde no miento, donde no espero que otro me salve de mí misma. Quizás algún día pueda mirar a mis hijos a los ojos y pedirles perdón sin esperar nada a cambio. Quizás algún día puedan ver que, aunque no merezca su amor ni su respeto, sigo siendo su madre. Pero no voy a forzarlo. No voy a presionarlos. Aprendí que el amor no se exige, se gana. Y yo perdí ese derecho. Ahora solo me queda seguir adelante, paso a paso, sin esperar milagros, sin esperar redenciones. Solo vivir. Solo intentar ser mejor que la persona que fui aquella noche estúpida en aquel restaurante. Porque no me queda otra opción.